Hoy te voy a contar sobre una de las corrientes ideológicas que ha tenido mayor impacto durante el siglo XIX y también en el principio del siglo XX. Estamos hablando ni más ni menos que del anarquismo. La verdad es que el anarquismo ha tenido muy mala prensa durante muchos años porque, bueno, siempre para hablar de algo malo, de un caos o de despiole, dice, porque es una anarquía. eh, Pareciera como que el anarquismo tiene que ver con el conflicto, con la violencia, con que no tiene ningún tipo de orden. Y la verdad es que bastante algo tiene que ver, pero no del todo, porque el anarquismo es una corriente filosófica, ideológica, que ha perdurado ya desde la Grecia antigua, pero que adquiere corpus teórico en la propia Revolución Francesa. En la Revolución Francesa había sectores que ya propugnaban la abolición del Estado, y de eso se trata el anarquismo, a Arque, a Warheim, a sin jerarquías. Lo que quiere el anarquismo es terminar con todo tipo de jerarquía, fundamentalmente con la jerarquía del Estado. Entonces, hay diferentes líneas de pensamiento y diferentes autores como William Godwin, Stirner, pero los más conocidos, que tiene que ver con la segunda etapa del anarquismo, ese anarquismo más colectivista, el primero era más un anarquismo individualista, que tiene que ver con Bakunin, con Proudhon, con Kropotkin, con Malatesta, es decir, autores intelectuales que tienen diferencias entre ellos, pero hay algo que los une, que tiene que ver con la abolición total del Estado. Consideran estos anarquistas, a diferencia de los marxistas que creen que hay que tomar el poder y que a partir de ahí instaurar una dictadura del proletariado, el anarquismo considera algo así como que es una manera de cambiar de correa pero no dejar de ser perro, porque el problema que tienen o que ellos interpretan es que el Estado es el opresor. No son solo las relaciones de producción, sino el Estado es quien genera las relaciones de producción. De alguna manera da vuelta esa concepción marxista, porque Marx entiende que hay una estructura económica y todo lo demás se deriva de la estructura económica, en tanto que el anarquismo cree que es el Estado el que detenta ese poder y por lo tanto es quien elimina a todas las posibilidades de libertad, porque esa es la palabra clave del anarquismo, ¿no? La palabra libertad. Por eso es que también algunos anarquistas se asocian al liberalismo. Y la verdad es que está en un lugar no intermedio, distinto, pero sin ninguna duda podemos encontrar elementos constitutivos del, del liberalismo, en tanto que las libertades individuales es lo más importante para el anarquismo. Por eso se llaman libertarios, elementos libertarios. Digamos, consideran al individuo como libre de toda atadura, especialmente la atadura del Estado, pero también de otras instituciones, de cualquier tipo de instituciones. Estado, religión, normas. Y por otro lado, tiene una concepción parecida, digamos, que deviene del marxismo. Por eso es que los anarquistas estaban ellos en la Primera Internacional. Por supuesto, se pudrió todo en la Primera Internacional Socialista entre Marx y Bakunin. Y de hecho hay un debate intelectual entre Marx y Bakunin, entre Proudhon y Bakunin. Uno escribe la filosofía de la miseria y el otro le responde con la miseria de la filosofía, en donde debaten justamente las ideas de el rol del Estado, el rol del individuo, y los anarquistas entienden que nadie puede ser libre si no es verdaderamente autónomo. De alguna manera ellos resignifican algunas ideas rusonianas y de democracia directa, y a diferencia del liberalismo que dice que tiene que haber un Estado pequeño pero tiene que fomentar la propiedad privada, el marxismo dice que tiene que haber una dictadura de proletariado y que seamos todos iguales, el anarquismo dice miren, hay que ser colectivistas y cada uno individualmente tiene que asociarse a los otros y entre ellos definirán cómo funcionará ese sistema. Es decir, que deja un camino un tanto más abierto para que el sujeto de manera libre se colectivice y se junte con otros grupos para poder ver entre todos cómo pueden autogobernarse, ¿no? Quizás es la única de las tres corrientes ideológicas del liberalismo, el marxismo y el anarquismo que fomentó mucho más la idea de la fraternidad o trató de teorizar un poco más la idea de la fraternidad.
sea, ustedes se acuerdan que las banderas de la Revolución Francesa eran libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, los anarquistas fueron los únicos que más o menos han tratado de teorizar la idea de la fraternidad y la idea de una sociedad libre de todas ataduras y todo tipo de violencia. Ahora, ¿cómo todo tipo de violencia? ¿Por qué dice que el anarquismo es violento? Bueno, porque otra de las diferencias con el marxismo es que en cualquier momento podían hacer la revolución, no tenían que esperar a que el capitalismo esté en su estadio avanzado. Entonces los anarquistas eran conocidos por generar mucho disturbio, eran conocidos por matar a presidentes, matar a primer ministro, matar a dueños de empresas, ¿no? Porque eso era su manera de lucha. Y en América Latina, la verdad es que ha tenido mucha incidencia, y en nuestro país, en el Río de la Plata en general, pero en la Argentina ha tenido una incidencia muy fuerte. Cuando han venido la oleada de inmigrantes en el siglo XIX, muchos de ellos, inmigrantes italianos y españoles, han sido anarquistas, que han luchado. Inclusive uno de los intelectuales, Pietro Gori, Enrico Malatesta, vinieron a la Argentina, armaron células anarquistas. Las primeras organizaciones obreras se las reconoce desde el anarquismo. El anarquismo en la Argentina fue uno de los más importantes del mundo. Por eso preguntaste por qué el nombre de las facturas. Las facturas tienen que ver con la lucha de los anarquistas. Cañoncitos, peleaban con los cañoncitos, estaban en contra de la iglesia, bola de fraile, suspiro de monja, estaban en contra de los sacramentos. Es decir, que ese gremio de panaderos fuertemente ha sido anarquista, y eso se ha reproducido a lo largo y a lo ancho del país, a tal punto, que tuvieron que hacer 2 leyes para echarlos y para matarlos, que fue la ley de residencia de 1904, hecha por Miguel Cané, propuesta por Miguel Cané, y la ley de defensa social o de seguridad social en 1910, en donde directamente los echan a todos y a muchos de ellos los asesinan. Así que después ha perdido vigencia el anarquismo en el mundo, porque le ha ganado mucho más el sindicalismo y también las líneas de las izquierdas tradicionales, y se resignificó después en España durante la República Española, antes de la llegada a Franco. Y después algunos movimientos antiglobalizadores han fomentado esta idea de la posibilidad de que el neoliberalismo globalizante podía tener un contrafáctico, que es una sociedad sin Estado. Así que brevemente te conté un poquitito de qué se trata esta corriente ideológica, que a veces, viste, le habla muy mal de ellos, pero es una corriente como tantas otras que son románticas y piensan en una sociedad sin clases, en una sociedad mejor. Así que te presenté el anarquismo. Trata de leerte algunos de estos autores, Bakunin, Proudhon o Kropotkin, que son bastante interesantes. Nos vemos la próxima.